Bien, en el video anterior veíamos el primer paso para indicarle al kernel qué números mayores y menores va a estar ocupando mi controlador. Y como primer paso era crear una variable del tipo del-t. Ahora vamos a ver el segundo paso. El segundo paso nos dice, vamos a ocupar una función especial llamada mkdev. Vamos a ocupar esta función mkdev, que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el número mayor. Ojo, el primer parámetro es el número mayor y el segundo parámetro es el número menor, dice. O sea que esta función va a recibir dos parámetros. Como primero el número mayor y como segundo parámetro el número menor. Con lo cual la función mkdev nos va a servir para inicializar una variable de tipo dev-t. O sea, el primer paso nos dice que tenemos que crear una variable del tipo dev-t. Y en este segundo paso, la función mkdev, que recibe dos parámetros, la vamos a ocupar para inicializar la variable creada en el primer paso. ¿Ya? Porque aquí nos dice, miren, ya que mkdev hace la transformación de los dos números que se le meten como parámetros a uno del tipo dev-t. ¿Ya? Entonces, para eso nos va a servir este segundo paso. Vamos a ocupar la función mkdev para inicializar la variable dev-t, que en el primer paso nos dijo que teníamos que crearla. Ahora, como paso 3, vamos a ocupar una función especial que nos va a servir para indicarle al kernel cuáles son los números tanto mayores como menores con los cuales mi controlador va a estar trabajando. Fíjense, vamos a ocupar, el paso 3 nos dice que vamos a ocupar una función especial que le va a decir a quién, al kernel, con cuáles números mayores y menores mi controlador va a estar trabajando. O sea, qué números mayores y menores mi controlador va a ocupar. Eso es lo que le va a decir esa función especial al kernel. Y de ahí nos dice, y por ende, el fichero de dispositivo asignado a ellos. Lógico, si se conoce el número mayor y el número menor asociados a un fichero de dispositivo, o sea, si conoce el número mayor, se puede conocer el fichero también. Entonces, por ende, también eso se le dice con esa función. El nombre de la función a ocupar es register-shrdev-region. Ese es el nombre de la función especial que nos va a hacer eso. ¿Ya? Que le va a decir al kernel con qué números mayores y menores y con qué fichero de dispositivo vamos a ocupar. Esta función recibe tres parámetros, dice. El primero es un valor del tipo dev-t. Por eso es que nosotros en los pasos anteriores nos dice que tenemos que crear una variable del tipo dev-t e inicializarla. El segundo parámetro es la cantidad de números de dispositivos a registrar, que nosotros lo vamos a manejar como un número de dispositivos. O sea, dentro de la variable, estas variables nosotros vamos a estar concatenando un número mayor y un número menor para nuestros ejemplos, por lo menos para los primeros, ¿verdad? Entonces, por ende, nosotros vamos a poner un número de dispositivo. ¿Ya? Y como tercer parámetro recibe el nombre del fichero asociado con esos números. O sea, aquí vamos a poner el nombre del fichero de dispositivo. O sea, del fichero de dispositivo, del fichero especial que nos sirve para establecer la comunicación entre las aplicaciones y el módulo. Es el nombre de ese fichero. Además dice, esta función retorna 0 si logra su objetivo y un valor negativo si no lo logra. O sea, esa función cuando se ejecuta devuelve un 0 si él le logró decir al kernel, miren, kernel, estos van a ser los números con que yo voy a estar trabajando, con que mi controlador va a estar trabajando. ¿Ya? Entonces ahí va a devolver un 0. Pero si no logra cumplir su objetivo, o sea, si no logra registrar que mi controlador va a estar trabajando con esos números, entonces por ende, ¿cómo se llama? Va a devolver un número negativo. ¿Por qué podría fallar? ¿Por qué podría fallar? Por ejemplo, que esos números mayores y menores ya estén ocupados por otro controlador. Podría ser una razón. Hay otras, hay varias.
Pero, o sea, digamos, nosotros tenemos que saber cuando no logra hacer su objetivo, él va a devolver un número negativo. Como paso número 4, tenemos que hacer algo adicional. Dice, para que todas las funciones vistas en los demás pasos anteriores cumplan su propósito, tenemos que definir las cabeceras especiales, las cuales son. Para poder ocupar todas las funciones como mkdev, como register-chrdev-regio, tenemos que incluir siempre estas tres cabeceras especiales. Tenemos que incluirlas. Entonces eso es bien importante. Ahora vamos a modificar un poco el ejemplo que vimos en videos anteriores. El ejemplo práctico de cómo registrar los números de dispositivo. Este es un ejemplo práctico de cómo registrar los números de dispositivo de mi controlador a ocupar. Y lo hemos ocupado modificando siempre el ejemplo que vimos en videos anteriores. Lo primero que hemos hecho es las tres cabeceras que tienen que ponerse, las hemos incluido debajo de las dos que habíamos visto ya antes. Miren, aquí, ¿ves? Para poder ocupar las funciones. Hemos hecho el primer paso, crear una variable del tipo dev-t al cual hemos puesto number de nombre. ¿Ya? Luego en init module, que es la función que me va a servir para preparar el módulo cuando yo lo inserte, se va a preparar el módulo para que el módulo trabaje bien. Dentro de esa función hemos aplicado el segundo paso, miren, que es por medio de la función mkdev, que le hemos puesto como para el primer parámetro el número mayor, que es 254, y como segundo parámetro 0, que es el número menor. Él lo que va a hacer es iniciar la variable creada aquí. Miren, inicializar la variable. Claro, ¿por qué? Porque register-shrdev-region va a ocupar una variable de este tipo, ya inicializada, para poder registrar el número mayor y el número menor y decirle al kernel que este controlador va a estar trabajando con el número 254 y 0. Entonces es por eso que, miren, inicializamos la variable del tipo dev-t, esta. Aquí está donde la creamos, aquí está donde la inicializamos. Miren, aquí la inicializamos. Luego, ¿cómo se llama? Ocupamos la función register-chrdev-region, ponemos la variable number, ponemos que vamos a estar ocupando un número de dispositivo y ponemos el nombre del fichero de dispositivo como tercer parámetro, que es el que el que tiene asignado esos números mayores y menores. ¿Ya? Y fíjense que lo ponemos dentro de un if. ¿Por qué? Como acuérdense que esta función registre-chrdev-region devuelve un número negativo si falla y 0 si si logra cumplir su objetivo. Entonces nosotros ponemos un if y como condicional y como operador le ponemos que si es menor que 0 va a imprimir lo que está dentro del paréntesis del if, que es no se pudo registrar, ¿ya? Y va a retornar un valor. Así nosotros vamos a ver si él cumplió su objetivo o no. Entonces este mensaje debería aparecer en consola a la hora de insertar el núcleo, porque la función init module se va a ejecutar cuando nosotros insertemos el módulo en el núcleo. Luego, más abajo, he puesto clear not module, pero le he dejado con puntos suspensivos porque más adelante vamos a ver el proceso inverso. Aquí vimos el proceso de cómo registrar los números mayores y menores que nuestro controlador va a estar ocupando. Pero acá tiene que ser el proceso inverso. Cuando yo remueva el controlador, él tiene que liberar esos números y decirle que ya no los va a ocupar. Y entonces lo he dejado, estos tres puntos suspensivos no es que los vaya a poner, sino que lo he dejado así para que ¿cómo se llama? Para que pues para que quede como incógnito de la clase que vamos a ver más adelante. Obviamente estos puntos suspensivos no se ponen, sino que es otra cosa lo que vamos a poner en vez de ellos. Bueno, entonces eso sería todo.